Vieron que yo he mencionado varias veces en este canal que a mí me gustan bastante las películas de terror de los años 2000. Quizás porque son las películas de terror con las que yo me crié, las que salieron cuando yo era chica, en mi época, entre comillas, esa primera década de los 2000 fue una década especial para el terror, con sus aciertos, sus desaciertos, sus cosas que buscaban aprovechar las novedades de la década y sus cosas también que experimentaban con las inquietudes de la época, porque eso también es uno de los elementos que hacen tan valioso el terror, el modo en el que nos interroga respecto a las cosas que nos inquietan. Entonces hoy en este Get Ready With Me, para sorpresa de absolutamente nadie, vamos a estar hablando de una película de terror de los años 2000 a la que le fue absolutamente pésimo, pero que yo les voy a decir por qué vale la pena. Así que si esto les intriga, acompáñenme. Hola a todos mis estimados y sean muy bienvenidos a un nuevo Get Ready With Me. Hoy vamos a estar hablando de una película de terror mientras nos maquillamos para hacer un video hablando de una serie de películas de terror que también arrancan en el año 2000, ahora que lo pienso. Así que hay una temática en común en todo esto. Pero la verdad es que me costó bastante decidir de qué poronga iba a hablar en este Get Ready With Me. Yo tengo una serie de cosas, de películas que tengo sueltas ahí, cosas que vi, algunos libros, algunas series, cositas de las que quiero hablar, pero que no sé exactamente con qué ponerlas. A veces esas películas terminan siendo encasilladas con otras cosas, a veces finalmente llego al número mágico de 3 que uso yo acá y digo, no, la voy a reservar para hacer tal otro video, pero a veces quedan colgadas ahí a las vueltas y cuando me estaba planificando para grabar todo esto, estuve buscando, estuve viendo esa lista, bla 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 bla, y la verdad es que sentía que ninguna de las cosas que tenía para conversar tenía que ver con lo que yo tenía ganas de hacer en este video. Y ustedes me dirán, wow, Reini, cuánta planificación. Pero los va a sorprender absolutamente nada saber que lo que sucedió fue que prendí la tele, entré a Max y vi que estaba la película de la que vamos a hablar hoy en los recién subidos. Cosa que en Max igualmente suele ser bastante mentira, así que ustedes tomen esto con un grano de sal, como dicen los anglosaxons. Pero bueno, vamos a estar hablando de una película de terror, vamos a estar hablando de una película de terror de los años 2000, más específicamente del 2002, y que es una película a la que les fue mal. Ustedes sepan ya de entrada que vamos a estar hablando de una película que recaudó un porcentaje mínimo de su presupuesto, pero que ya al momento de salir al cine, que sin embargo también tuvo la mala suerte de que salió al cine justo con grandes tanques, que era obvio que le iban a destruir, pero ya en ese momento incluso se decía que esta película podía llegar a gozar un estatus de culto. Y si bien yo no estoy segura de que eso sea verdad, de que esta película goce un estado de culto, porque vieron que incluso hoy eso ya está bastante disuelto, ¿no? Pero independientemente de eso, es una película que yo la vi en su momento, me gustó mucho, me pareció bastante perturbadora y que siempre tuve resonando en algún lugar de mi cabeza, porque yo digo que esta es la más japonesa de las películas yankees de terror. Y si ustedes me acompañan en el video de hoy, se van a enterar de qué estoy hablando cuando digo esto, porque acá hay algo y lo vamos a ver juntos. Pero mientras lo vemos también nos vamos a estar haciendo un maquillaje que no tiene un culo que ver, sin embargo, con la película de la que vamos, la serie de películas en realidad, de las que vamos a estar hablando después. Hoy el make-up no tiene nada que ver con nada y está bien, pero no siempre se puede hacer algo alegórico, también a veces solamente hay que hacer. El look que nos vamos a estar haciendo hoy es un look que creo yo que está bastante interesante, es fácil de hacer, fácil de replicar, bonito, queda bien para muchas circunstancias y no requiere nada extraordinario excepto que puedas coordinar dos colores diferenciales. Pero bueno, pasemos directamente a los hechos con lo que hacemos siempre acá primero, que es
iluminador y rubor. Yo voy a estar usando este iluminador que se ha borrado totalmente, pero bueno, ustedes saben que esto es un iluminador en crema. Nos lo vamos a poner en los cachetes y en la punta de la nariz. Esto totalmente en vano porque después nos vamos a tener que volver a aplicar, pero bueno, ustedes síganme la corriente como si tuviera sentido. Lo que vamos a hacer es ponernos el blush, como siempre. Yo estoy usando este de Ruby Rose, que la verdad está bien, pero lo que vamos a hacer es, nos lo vamos a poner arriba. Es muy rosa este que estoy usando yo. Ustedes podrían usar uno más naranja, depende de qué paleta de colores usemos después. Ya van a ver por qué esto es importante. Para arriba, como siempre, lo estiramos un poquito. Y yo lo que voy a hacer es, con este pincel que es más chiquito, me voy a poner en la punta de la nariz, pero en la parte de abajo, como si fuera un semicírculo. Ven que yo tengo un brillo en la nariz, no sé si en la cámara se va a ver, pero me puse iluminador para poder guiarme. Y después, con el mismo pincel chiquito, me voy a poner el mismo blush, uniéndolo hacia la parte donde se conecta en el borde inferior y externo del ojo, para ya crear una pequeña silueta de color. Después, con el mismo pincel incluso, voy a agarrar esta Shine Bomb, también de Melou, de Ruby Rose, y voy a usar los dos colores de arriba y me los voy a poner en el borde interno del ojo. Esto va a ser un poco al pedo porque ahí después nos vamos a poner sombra, pero no realmente, porque lo vamos a estirar bien hasta el borde de la nariz. Esto lo podrían hacer con el dedo. Yo no lo voy a hacer con el dedo hoy, simplemente porque agarré el pincel. No hay otro motivo. Pero bueno, mientras vamos a estar hablando de la película que nos compete el día de hoy. Mientras nos ponemos iluminador, como siempre, en la parte de arriba del pómulo, para quedar bien brillantes. La película de la que vamos a hablar hoy es Fear.com o Miedo.com. Y ustedes me dirán, Rini, incluso en el año 2002 de nuestro Señor, cuando esta película salió, ese nombre era estúpido. Y yo les voy a decir, sí, pero no dejen que lo estúpido del nombre y posiblemente la baja recomendación que tenga en Rotten Tomatoes y en esos lugares los engañe. Porque esta es una película que hace un montón de cosas muy bien y que es mala en algunos aspectos, sí, no voy a negar. Los diálogos podrían estar un poquito mejor, hay algunas cuestiones de casting que fueron discutidas en su momento y que yo no necesariamente voy a defender, pero esta es una película de terror con mucho estilo, con mucho cuidado por lo visual, con muy buenas actuaciones, y que la verdad que a mí siempre me quedó sonando en el fondo de mi cabeza. Cuando yo vi esta película inicialmente, era muy chica, la vi cuando salió, y dije, wow, terrible realmente esta película. Y muchos años después la volví a ver y dije, chabón, esta película tiene que ser una remake de una película japonesa. No hay forma de que esto haya sido un guión original yankee. Pero ustedes saben que sí es un guión original yankee y no deja de sorprenderme, porque esta es una peli que realmente, en el modo en el que encara sus inquietudes, en el modo en el que funciona la malevolencia principal de esta película, el aspecto sobrenatural de la misma, porque esta es una película de terror sobrenatural, chicos, por favor, nos conocemos, tiene algo que es muy del J-horror, pero muy del J-horror. Aunque tiene una hibridización fuerte con el hecho de que hay un asesino, que si bien no es algo estrictamente yankee, porque por ejemplo en varias películas de terror italiano, del giallo, también hay asesinos, pero siento que el modo en el que funciona eso es muy yankee. Entonces hay una cuestión, una hibridización, que a mí siempre me hizo pensar, loco, esta tiene que ser una adaptación. Acá están haciendo un choreo muy fino.
Porque esta es una película que tiene muchísimas referencias a películas de terror, desde lo visual, desde lo temático, que realmente la hacen una mezcla muy fascinante de cosas. Pero dirán ustedes, ¿de qué poronga trata la película entonces, Ring? La película sigue a un detective que se llama Mike, no me pregunto su apellido porque realmente no lo recuerdo y no lo voy a buscar, que está interpretado por Stephen Dorff, el mismo actor que hace el Diácono Frost en Blade. Así que, interesante. Mike es un detective de la ciudad de Nueva York que acá tiene una de las representaciones más interesantes estilísticamente de la ciudad de Nueva York, y después vamos a discutir por qué. Que él tiene un problema, que es que tiene un esqueleto en su closet que nos aclaran desde el principio que es así, que es el caso de un asesino que él nunca pudo atrapar, que persiguió mucho y no logró prosperar esta persecución. Pero va a tener con qué distraerse de esto cuando se vea envuelto en una serie de asesinatos, o más bien de muertes, que nadie sabe muy bien a quién atribuirle. Y la primera de esas muertes que desencadena toda la investigación es la de un tipo que se apellida Polidori, plin 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 referencia, que es lo que nosotros vemos primero en pantalla, cómo muere este tipo. Este tipo muere intentando salvar a una nena de pelo rubio, largo, lacio, que él ve jugando con una pelota blanca en las vías del tren. Y esto a mí me llamó mucho la atención porque yo les he mencionado antes que yo soy una tipa que se crió con Europa Europa. Y gracias a Europa Europa conocí obras tales como las adaptaciones de Edgar Allan Poe de historias extraordinarias que se hicieron en los 70, que son 3 cortos dirigidos por muy buenos directores de la época, y uno de esos cortos dirigido por ni más ni menos que Federico Fellini se llama Toby Dammit. Y en esta obra hay una chica de pelo largo, lacio, rubio que juega con una pelota en un momento en las vías del tren y que es aquello que va a causar la muerte y la destrucción final del protagonista de la historia. Entonces ya tenemos desde el principio una referencia visual muy fuerte a una obra que yo francamente no esperaba que fuera homenajeada en ningún lado. Y eso siempre me impactó un montón de esta película. Viéndola ya de más grande dije, pero además tiene un montón de otras cosas, que es como rarísimo. Yo entiendo que la imagen de la nena, bla bla bla, se usó en otras películas, pero para mí me retrotrae específicamente a eso y siempre es como, wow. Europa, Europa. Y la tercera cosa muy puntual a mencionar de la primera muerte, de la muerte de Polidori, este va a ser un Get Ready With Me totalmente caótico, me estoy dando cuenta mientras digo esto, es que el chabón lo encuentran con la cara totalmente desencajada. Corte lo que comentábamos hace un par de capítulos, hace bastante en realidad, pero lo comentamos en algún momento en el canal, lo que sucede en The Ring, que se acuerdan que encuentran en la primera los cadáveres muertos después de los 7 días con la cara totalmente desencajada. Uno podría pensar, wow, se copiaron, pero en realidad Fear.com salió unos meses antes que The Ring, que es una adaptación de una película de terror japonés. Entonces acá hay un montón de cuestiones respecto a esta película que hacen que uno la pueda ver más allá de la película en sí, con un interés en todas las otras cosas de terror que está referenciando, intentando descubrir cuáles son referencias, cuáles son plagios, de dónde sacaron todas estas ideas. Y eso hace que esta sea una película muy interesante para los fans de terror. Pero que encima la historia que tiene no está mal, porque Mike se encuentra con esta cuestión, con este tipo, mientras él está teorizando cosas con su compañero, que aparte está interpretado por el chabón de Reanimator. O sea, es una montaña de cosas. Que se encuentra con que hay un quilombo en la comisaría porque están trayendo un pibe alemán que nadie sabe qué poronga está diciendo, que está totalmente a los gritos, totalmente sacado. Lo encierran en una celda mientras lo dejan descansar ahí a ver si se le pasa el momento maníaco. Van a investigar a su casa y se encuentran con su novia muerta, también con la cara complicada y bañada en sangre por sus ojos y su boca y su nariz. Enseguida sospechan que se trata de un virus de transmisión como el ébola, que era en su momento una inquietud muy de la época, no sé si ustedes se acuerdan.
Después volvió a ser una inquietud, ¿no? Pero bueno, que es un virus de transmisión muy rápida y que te mata muy rápido sobre todas las cosas. Entonces, tienen toda esta cuestión, aparece una mina a ayudarlo a investigar, que viene del departamento de salud, o sea que se especializa en epidemias, qué sé yo, en virus y todas esas cosas, y ella y Mike se juntan para intentar descifrar esta cuestión, que cobra su tercer víctima ya, cuando encuentran al pibito alemán totalmente desencajado, totalmente desangrado por su cara. Entonces acá hay algo jodido y ellos no logran entender qué es lo que está pasando. Hasta la cuarta víctima, que es el jefe de la chabona que viene de sanidad. Entonces acá empieza a haber un montón de cosas raras, porque no hay un patrón que parezca decir, che, a esta gente la asesinó una persona. No es un virus, porque eso lo logran descartar suficientemente rápido. Y lo que sí tienen en común estas víctimas es que A, murieron de maneras que reflejan sus más profundos terrores, y B, murieron con sus computadoras hechas mierda. Entonces, sospechando que quizás la clave esté en el tema de las computadoras, dado que lo otro mucho no se puede resolver, le llevan los discos duros a una analista de sistemas, una cosa así, que se llama Denise, que es una amiga de Mike. Denise se queda con las computadoras, empieza a investigar y descubre que todas estas personas habían entrado previamente, al momento de su muerte, a un sitio que se llamaba miedo.com, fear.com. Y fear.com parecería ser obra de este asesino que Mike nunca pudo atrapar, que es un tipo horrible, profundamente cruel, que mata a sus víctimas después de torturarlas un montón y que ha hecho desastres por todos lados. Mata a mujeres, obviamente. Entonces acá empieza a haber una concatenación de eventos en los que nos damos cuenta que hay dos amenazas. Está este tipo, un asesino que es un forro, que se graba y pone toda esta información ahí, pero también hay algo más, algo sobrenatural, porque las víctimas no están muriendo a las manos de este asesino. Hay minas muriendo a las manos de este tipo, seguro, pero no las 4 que nosotros conocemos. Esta gente que está muriendo de sus terrores más profundos y que aparte tienen un plazo de muerte muy corto porque tienen 48 horas entre que entran al sitio y que mueren, están siendo atacadas por algo sobrenatural. Y queda en las manos de Mike y de su compañera detective, que no es realmente detective, entender qué carajo es lo que está pasando. Vamos a usar mi LA Girl Neons para adelantar este look. Lo que vamos a hacer es, yo voy a usar este verde de acá, me lo voy a poner con el dedo porque no traje el pincel que debería usar para esto, y lo voy a hacer muy osadamente, así, desde el borde interno del ojo, pero no tan lejos como fuimos con el iluminador. Nos vamos a hacer así como un poc, que vaya un poco más para arriba que para abajo. ¿Se entiende? ¿No? Bueno, lo lamento, chicas, esta es toda mi capacidad de explicar. Para darle más luz al look, yo usé este verde y con este me lo voy a cargar en el pincel y me lo voy a poner en la punta del ojo para que quede efectivamente más neón. ¿Listo? Dirán ustedes, casi. Lo que vamos a hacer es, ustedes usen otro pincel si tienen, yo voy a usar este mismo que me estoy limpiando muy poco respetuosamente en mí. Yo voy a usar este naranja clarito que está acá, lo voy a cargar en el pincel y me lo voy a poner en la parte de abajo del ojo hasta conectarlo con el rosa que ya nos pusimos de el blush. Esto se puede hacer también con los dedos, pero bueno, yo lo voy a hacer con el pincel porque lo tengo para darle un touch. Lo podemos extender bastante en el ojo porque ya lo conectamos con el blush, entonces medio que no pasa nada. Por eso les decía que este look es fácil de hacer y replicable mientras ustedes tengan una combinación de, en este caso, un verde medio neón. Yo usé también un verde más oscuro para darle un poco más de profundidad en la parte de arriba del ojo, y algún naranja clarito o un rosa frío, diría yo. Pero también se podría usar una combinación de colores como un azul y un lila, podría quedar bien, pero bueno, yo estoy usando estos porque son los que tenía ganas de usar hoy. ¡Queda lindo! Ok.
Lo siguiente que nos vamos a hacer, y yo ahora que lo pienso voy a usar este espejo porque la verdad que el espejo roto que estoy usando me está matando, pero francamente esta semana me olvidé de comprar un espejo. Tuve mucho laburo. Enloquecedor todo. Vamos a usar entonces yo este espejo y un delineador común y nos vamos a hacer ¡pac! Para arriba. Como hicimos la línea del blush, en esa misma orientación. Yo lo voy a conectar más o menos a la mitad del ojo porque es donde me quedó la sombra verde. Y lo mismo del otro lado. Ustedes recuerden siempre que el único secreto para que el delineado quede parejo es mirar siempre al frente. No dejarse ganar por la ansiedad, porque el delineado es como un caballo. Sabe cuando vos le tenés miedo. Yo lo que voy a hacer para completar este look, que creo yo está quedando bastante bien, es voy a usar una sombra dorada. Capaz que esta. A ver, probemos. Para darle como un poquito más de brillo en la parte de atrás, de donde nos pusimos el verde, como si el verde se fuera desarmando en estas cositas doradas. Y ese mismo dorado lo repartimos en los dedos, como ya les enseñé a hacer, y nos lo ponemos en el pómulo como un extra de iluminador. Que ustedes, no sé si en cámara se ve, pero yo tengo como luz en el cachete. Ah, queda cute. Está muy bien, estoy contenta. Pero bueno, mientras yo me hago las pestañas, no me puse pestañas postizas hoy. La cuestión es que esta película tiene entonces una trama, sí, de un asesino serial, pero también de un fantasma que nos habla a través de las computadoras, a través de internet, de este sitio maldito que si vos lo ves en 48 horas te morís. Y el hecho de que el fantasma, si bien claramente tiene una búsqueda de justicia, atraviesa a cualquiera y maldice a cualquiera que pase por su sitio, si ustedes me preguntan a mí, es lo que hace que esta película funcione tanto como una película de terror japonesa. Porque algo que ya hemos hablado es que en las películas de terror japonesas no siempre hay una cuestión de moralidad en el fantasma. Vos podés ser víctima de un fantasma japonés, haya sido una buena o una mala persona. Vos sos parte de la venganza del fantasma igual, haya sido un buen tipo o un mal tipo, como es el caso de Mike. Y en el caso de Fear.com, como el fantasma es una de las víctimas de este tipo, la víctima inicial, que sufrió muchísimo, y ese sufrimiento le permitió a su fantasma, en cierto modo, apoderarse de este sitio, de esta cosa de internet, nos habla también de inquietudes muy de la época, muy de los 2000, respecto al daño que iba a hacer internet en las personas. Respecto a la información que se pone en internet, las cosas que se pueden ver en internet y cómo esas cosas nos van a afectar y pueden corromper a una persona. En el sitio fear.com, las personas que entran a él ven los homicidios que comete este tipo, las prácticas de tortura y todo lo demás de este asesino terrible, que aparte está interpretado por Stephen Rea, que es un tipo que hace muy bien de degenerado y de mala persona por esa caripela que tiene. Pero bueno, tiene esta cuestión que, así como hablábamos en el capítulo anterior del tema de Smile 2 y que el director nos hace a nosotros partícipe del encierro de la popstar, nos hace partícipe de los horrores de ser el panóptico de una popstar. En este caso nos hace partícipe de observar esos horrores de la violencia contra las mujeres, que es un tema muy del J-horror, porque en muchas películas, casi todas, diría yo, incluso estoy intentando buscar una que no venga de ahí, parten de un femicidio. Y a partir de ese femicidio, de los horrores que cometen los hombres contra las mujeres, es que
se desata un espíritu de venganza que después no tiene control, ni fin, ni le importa 3 carajos sobre quién está actuando. La excepción es quizás la película de terror japonés, de la que esta película, intencionalmente o no, está choreando abiertamente, que es Kairo o Pulse, que es una película del 2001, o sea, un año antes de que saliera esta, que se hizo muy popular fuera de Japón, que tiene esta cuestión de fantasmas o espíritus o cosas sobrenaturales que se comunican a través de los medios de comunicación actuales en esa época, internet, el teléfono y demás, cosa que también aparece en Fear, pero a diferencia de Pulse, acá tenemos un espíritu de venganza. Y que mientras que Pulse o Kairos nos habla de la soledad humana, la dificultad de conectar con otras personas, son otras inquietudes, acá nos están hablando otra vez de los horrores que los hombres cometen contra las mujeres, ¿verdad? También nos está hablando de la responsabilidad que tenemos nosotros como consumidores de contenido, que es muy gracioso que esta película haya salido en el 2002, cuando todavía quizás no era tan inquietante como es hoy las cuestiones de lo que la gente mira y qué responsabilidad tenemos sobre lo que la gente mira. Y pienso que en ese sentido esta película se mantiene súper actual, lo que es muy gracioso porque ya tiene más de 20 años. Ergo, realmente nuestros problemas no se solucionan, solo estamos en una espiral que va hacia abajo. Porque de hecho vi hace poco el tráiler de una película con la chabona rubia de Riverdale que trata sobre estas mismas cuestiones. Entonces, claramente es algo que se mantiene actual. Los temas de esta película se mantienen actuales. Las inquietudes que se vuelcan en esta película se mantienen súper actuales. Pero incluso, si no fuéramos a hablar, nos vamos a hacer la boca. Voy a usar este labial que es medio naranja, para combinar con el tono que nos pusimos arriba. Pero creo que incluso si no tomamos la cuestión de las inquietudes que se mantienen actuales, esta es una película que tiene un gran valor meramente por lo consecuente que es estéticamente. Esta es una peli que tiene una estética muy especial, muy bien pensada. Tiene una iluminación que es fantástica, es sumamente opresiva y que le sirve un montón a la historia que nos está contando. Vos ves esta película y sentís que estás en un neo-noir, pero al mismo tiempo sabés que hay algo más. Y la estética podría decirse que es simplemente 2000era, porque lo es, pero hay muchísimo más. La luz en esta peli es tan hermosa, toda la luz artificial, es profundamente asfixiante y viene a mostrarte eso. Hay un tiempo en el que estás en la película en las cañerías y hay una fábrica abandonada y la parte de los trenes. Están tan bien grabadas, casi todas esas cosas se grabaron en interiores hechos en el estudio, es decir, en escenarios preparados específicamente para eso. Y se nota porque contribuyen muchísimo a la coherencia estética de este film. Que aparte tiene una cosa muy particular con el sitio que nos muestran, con las apariciones fantasmales, con algunas cositas medio alucinatorias que hay en algunas partes de la película, que son sorprendentemente coherentes para una película de terror de los años 2000. Podríamos decir incluso que hay una búsqueda estética muy del expresionismo alemán. Y ustedes me dirán, Rini, ¿es la única puta referencia que sabes? No, pero es una referencia que yo creo que todos nosotros entendemos. Tiene también una aproximación muy particular al gore. Esta es una película muy violenta, en la que se ven muchas cosas muy jodidas. Hay muchos cadáveres, hay mucha sangre, hay tortura. Podríamos decir que en ese sentido es una precursora de películas que vinieron después, de porno de tortura, como son las películas de Saw o las de Hostel. Dos sagas que igual yo respeto muchísimo. Ustedes saben que yo soy muy fanática en lo personal de las películas de Saw, no tanto por la cuestión de la tortura, sino por otras cosas. Pero
hay que reconocer que esta vino primero y lo hizo primero. Y lo hizo con una estética súper particular y súper reconocible, que tengo que reconocer que en el año 2002 de Nuestro Señor, cuando esta película se filma y se sitúa, hubiera engañado a un montón de teenagers. La trampa que pone nuestro fantasma en esta película hubiera funcionado en Todos mis amigos. Porque la estética que tiene este Fear.com es bellísima. Tiene unas páginas hechas con recortes y el modo en el que se ven los videos y los fantasmas. Cualquiera de nosotros hubiera caído en esa, chicos. Realmente. Le faltaba poner unos temaiquenes de Linkin Park y nos atrapaba a todos. O sea, es muy bella esta película. Es muy bella en su horror y es muy bella en lo demencial de todo lo que nos muestra. El aspecto sobrenatural está súper bien logrado. Y el aspecto de los horrores humanos también lo está, porque Stephen Rea hace espectacular de este tipo, cuyas motivaciones son simplemente ser un hijo de puta. Entonces me dirán ustedes, ¿por qué fracasó tan sonoramente esta película? Si vos decís que los temas son consistentes, si decís que la estética es fantástica. Digo incluso que tiene una representación de Nueva York que tiene mucho que ver con el neo-noir, con esta forma de iluminar las cosas que yo les comentaba. Y que, como esta película no se filmó estrictamente hablando en Nueva York, nos presenta una visión muy distorsionada de la ciudad de Nueva York. Vos entendés que es un policial y que es un policial yankee, entonces es probable que tenga lugar ahí, y aparte te lo dicen en la película. Pero la Nueva York que nos muestra, al ser mayormente grabada en estudio y al estar grabada también en otras ciudades, es distinta. Y eso sirve para evocar una distancia con la realidad que nosotros conocemos. Entonces le da un barniz muy fantasmal a todo lo que pasa en esta película. Que es una película muy fantasmal, que tiene toda esta violencia y toda esta muestra de violencia muy de la época. Y que al mismo tiempo claramente nos está queriendo decir algo. Entonces, volviendo al tema de por qué carajo tanqueó tan mal esta película, que tanqueó fuerte. Nos vamos a poner estos aritos en las trencitas, los abrimos, los pasamos por la trenza, los cerramos, listo, ningún misterio. Pueden usar incluso, les voy a mostrar, este tipo de aros. Estos yo los compré en un lote de como 50 en Todo Moda. Cumplen misma función, los abrís, los pasás, los cerrás, listo, podés reutilizar los aros que no estás usando en la oreja, porque yo ya estoy usando bastante en las orejas en el día de hoy. Pero bueno, yo tengo puntualmente estos pequeños charms para mis trencitas. ¿Qué le pasó a esta película? Bueno, salió en un momento complicado porque estaba compitiendo con Mi Gran Casamiento Griego y no me acuerdo qué otra cosa más. Y también es una película... es cruda. Es una película cruda. Pero a mí me gustó un montón y pienso que es muy recomendable. No solo de nuevo porque nos reímos, pero es verdad, la más japonesa de las películas yankees que jamás se haya hecho. Yo diría incluso mucho más japonesa que, por ejemplo, The Ring, que salió ese mismo año un poco más tarde. Que es una película con una aproximación muy yankee a la historia original japonesa. Pero que también se tocan en un montón de aspectos porque tenemos esta cuestión de las inquietudes con la tecnología, que si bien en The Ring tiene más que ver con los videos, esta se acerca más a la modernidad porque nos está hablando de internet, de los streamings incluso, de los vivos. Entonces se mantiene mucho más actual que The Ring, me atrevería a decir que fue el éxito en su momento. Pero que tiene un diseño tan exquisito, realmente. Es una película tan estilizada, con tanta onda. No hay otro modo de decir. Es una película que tiene una búsqueda estética muy particular.
desde lo visual está súper bien construida. Y las actuaciones no son malas, en algún momento los diálogos fallan. No voy a decir el guión, voy a decir explícitamente los diálogos, las partes en las que hablan y dicen cosas. En algunos momentos puede resultar un poquito estúpida. Pero eran los años 2000, la gente tendía a la estupidez en los años 2000. Igual que ahora, en realidad. No la voy a perdonar en ese sentido por mirarla con los ojitos de nostalgia de la Rini de 12, 13 que vio esta película. Pero sí voy a decir, creo hasta incluso recordar la propaganda de Space de esta película, pero puedo estar flasheando, tendría que buscarlo. Pero voy a decir que siento que es una película que en su momento no tuvo el reconocimiento que merecía y que como se mantiene tan fresca en aquellas cosas de las que habla y tan fresca en los horrores de los que nos habla, pienso que se puede ver hoy y vos decís, che, podría haberse grabado hoy, tranquilamente. Podría haberse hecho ayer, podría salir de vuelta en los cines. Campaña para que Fear.com salga en los cines en el gran 2025 de nuestro Señor Jesucristo. Lo digo sin ninguna vergüenza. Venía a esta película solamente, medio por descarte, medio porque no se me ocurrió otra cosa, y ahora que estoy grabando esto y que les estoy hablando a ustedes, estoy como, este es un peliculón, chicos, este es un peliculón. Tiene algunas cosas flojas de nuevo, sí, mayormente en lo que es dialogal, pero ¿saben que no se nota tanto? Se nota en 2 o 3 momentos. Yo volví a ver esta película anoche mientras me preparaba la cena y me sentaba para comer, porque ayer llegué deshecha del trabajo, medio me dormí, tenía otra película para ver, para grabar después y terminé cambiando de opinión. Y cuando abrí y vi HBO dije, puta madre, voy a poner esta película, la voy a poner y la voy a hablar. Y cuando la estaba mirando, estaba buscando el momento de choque en el que yo dijera, puta, esto es una cagada. Y no llegó. El impacto que esa película sigue teniendo en algún lugar de mi cerebro se mantiene. Y creo que se va a mantener en ustedes también si la ven. Mírenla y después me cuentan si creen que estoy en lo correcto. Y si no creen que estoy en lo correcto, están equivocados ustedes, porque yo suelo tener razón con las cosas que digo, porque lo pienso antes de decirlo. Pero, de nuevo, esta es una película estéticamente muy coherente, súper estilizada, muy cuidada desde lo visual. Y se celebra, loco, se banca. Acá en Alta Ficción bancamos un montón. Así que, este es el look que nos hemos hecho el día de hoy. Espero que les guste, pienso que es fácil de replicar y bonito. Siempre que se pone en una sombra de color en el ojo va a quedar bien. Pero como acomodamos bien el iluminador y conectamos todo esto acá, le da como un plus, un extra. Así que coméntenme si les gusta el look, si les gusta la película, si la ven, véanla y díganmelo porque realmente me interesa saber qué opinión tienen a este respecto. Si no están suscritos al canal, suscríbanse para ver después que vamos a estar hablando de otra saga de películas de terror. Y mientras tanto espero tengan una muy buena semana. Esto sale los lunes, ya saben, y sale después los jueves la música en el canal. Así que suscríbanse a ambos, Alta Ficción y Five Hearts. Déjenme abajo en los comentarios sus cositas que tengan para decir de esta o de otras películas de terror. Cuéntenme cuál es su película de terror de los años 2000 que sigue en algún lugar de su cerebro. Si es de Ring, banco igual, no se piensan que porque dije que esta era mejor, pienso que The Ring es mala, pero bueno, podemos tener una discusión en los comentarios a ese respecto. Pero hasta que nos volvamos a encontrar el próximo lunes, les dejo con mucho cariño, les deseo la mejor de la suerte y sobre todas las cosas con un adiós.